Hoy te invito a superar la mediocridad, visualizar la excelencia. O se escarba insectos como la gallina o se vuela alto como el águila. Se trata de ser diferente a propósito. Aunque volando alto no se nace, sí se aprende. Y aunque no sea fácil, se logra. He escuchado los relatos de un hombre que después de andar en la selva, de hacer su misión en lugares fríos, con hambre y donde no podía ni dormir en un colchón, hoy lo escuché agradecer a Dios por haberlo preparado de ese modo, por haberlo puesto en situaciones difíciles, exigentes, que hoy lo hacen el gran conferencista que es. Se llama Alejandro Bullón, donde la disciplina en su estilo de vida lo hizo sobrevivir y acostumbrarse a confiar en lo que creía. De este modo, filtraba lo esencial entre lo pasajero para su vida y su objetivo. Es después del esfuerzo y la disciplina lograda que uno solo puede pensar en la excelencia a cambio de la mediocridad. Alejandro podría haber renunciado a su misión en esos años difíciles, donde estaba a prueba su voluntad para continuar, donde podía haber desistido y haber elegido la mediocridad, eligió la excelencia. Continuar, no porque fuera fácil, sino porque no se conformaba con menos de lo mejor que podía ser y de creer que la integridad, autenticidad y perseverancia no se negocian. Superar los límites de la mediocridad puede parecer de soñador y hasta de pocos, pero si aún estás escuchando es porque sos de esos pocos dispuestos a emprender el vuelo de la verdadera excelencia. Tu entusiasmo hará que no puedas ni imaginarte escarbando insectos como la gallina, sino viendo la vida desde otra perspectiva, de una más alta, como si fueras al lado de un águila que decide dónde posarse. Para este vuelo debemos pensar con claridad. Es en la mente donde comienza el recorrido. Por lo tanto, hay que ganarle una batalla a la mente. Y es la de solo quedarse con los pensamientos correctos. Debes comprometerte personalmente con la vida tomando un papel activo, evitando observar sentado cómo el viento arrastra pensamientos negativos o gestos enojados, hasta quedarte aislado y sin avanzar en el camino. Busca palabras que alimenten tu determinación, abriendo tu mente a la creatividad y nuevas posibilidades. Piensa en que no existe la palabra renuncio, sino la frase me enfoco en lo que sí puedo lograr. Si escuchas que algo no se puede hacer, piensa, ¿qué otra manera puedo imaginar de lograrlo? Los que apuntan alto tienen voluntades fuertes. ¿A dónde apuntas tú? ¿Qué dejas entrar a la mente? Recuerda que actuamos y nos convertimos en lo que pensamos. Así que piensa con excelencia. ¿Qué información necesitas para liberar tu mente? Ya hemos escuchado en nuestras vidas la metamorfosis que atraviesa la oruga para llegar a ser mariposa. ¿Qué pasaría si alguien, cuando ella está esforzándose y luchando para salir del capullo transformada, lo abriera? Intentar ayudarla. Es probable que le hicieran un daño permanente. ¿Qué quiero decir con esto? Dos cosas. Una, que muchas veces el esfuerzo es solo personal, es nuestro. La excelencia es personal. Y el segundo, si a mitad de camino usted se rindiera, solo quedaría atrapado dentro de ese capullo gris, donde no solo nunca alcanzaría el vuelo de la mariposa ni sus colores, sino que ni siquiera sería el mismo que se arrastraba antes. Abandonar un camino, una metamorfosis, no es opción. Recuerda que la lucha es mental. No crea que será un pie gigante que lo aplastará en medio de su camino. No, será lo que piense y la estrategia que se haya planteado. Así podrá continuar. Si piensa que, a pesar de las luchas, las dificultades y los desafíos, su plan vale la pena y continúa esforzándose para llegar. Perdónese cuando erra. No se desmoralice por lo que haya hecho en el pasado con sus objetivos o sus planes. Solo este día puede actuar, hacer, ver y sentir. Y si no se perdona, los pensamientos de mediocridad pueden limitar sus pensamientos correctos. El territorio clave donde se edifica o se derrumba es en la mente, donde los pensamientos definen nuestras acciones y nuestro carácter. Hay una estrategia antigua
que ejemplifica con exactitud lo que representa nuestra mente. Las ciudades antiguas se construían rodeadas de gruesos muros. Era la barrera que los protegía, manteniendo fuera al enemigo. Antes que pudieran conquistar esa ciudad, tenían que superar y derribar ese escudo protector. Se levantaban torres en lugares estratégicos del muro, donde en las batallas se ponían militares con conocimiento de guerra para ver la posición de las tropas agresoras y gritar sus órdenes con la esperanza de contrarrestar el ataque enemigo. Habían 3 objetivos que debían cumplirse para que el enemigo pudiera tomar la ciudad. Primero, el muro tenía que ser escalado o atravesado. Segundo, las torres debían ser invadidas. Tercero, los hombres con la estrategia militar tenían que ser capturados o matados, ya que después de capturarlos, la conquista de los habitantes no era gran cosa. Esa era la estrategia en las batallas del primer siglo. La mente es la base de operaciones. Los pensamientos negativos son los enemigos. Y si renuncias o los dejas que capturen a tu estrategia, tu voluntad y tus pensamientos correctos, entonces invadirte y limitar tus acciones será tarea sencilla. Los hábitos son parte de la estrategia, las creencias son las otras batallas. Tenemos la tendencia de regresar a nuestros hábitos negativos y así nuestras acciones que derivan de nuestros pensamientos. Entiende por qué el muro debe tener una fortaleza firme y de excelencia. Dependemos de lo que creemos. Nuestras creencias nos piensan a nosotros y nos dejan sin torres estratégicas que nos griten cuando nos estamos equivocando. ¿Cuántas veces más vamos a pronunciar la frase «Es difícil librarse de los viejos hábitos»? Esa es tu frase cautiva. En cambio, una estrategia de guerra personal hacia el pensamiento correcto sería «¿Cómo puedo vencer este hábito?». Ahí tenemos un cerebro dispuesto a crear soluciones y no uno dispuesto a aferrarse al problema, o sea, uno mediocre contra uno de excelencia. Reconstruye tus pensamientos. Para un proceso de reconstrucción o programación, la mente debe memorizar y así invadir al pensamiento viejo por el nuevo que deberá repetirse en lugar del otro. Memorice este nuevo pensamiento positivo para el cambio de hábito. O sea, quite la basura de la mente, desaloje los pensamientos negativos. Para esto también puede memorizar frases positivas. Yo memoricé esta frase del libro más conocido del mundo. Cada día traerá su propio afán. No os afanéis por el día de mañana. Quiere decir, no te preocupes por los problemas de mañana. Cada día se resuelve de a uno a la vez. Y la otra frase del mismo libro es: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia está llena de frases, pero no voy a mencionar 1000. Tú podrás buscar tus pensamientos positivos y el modo de expresar lo que puedes hacer, aunque sea difícil. Por ejemplo, no puedo cambiar mis hábitos porque es difícil. No es una opción. Pero decir, voy a cambiar mis hábitos a pesar de ser difíciles, es algo diferente. Más aún, si dices, aunque sean difíciles, los voy a cambiar. Disciplina y determinación. Transfórmese en lo que ahora piensa. Tome el mando. Analice la situación y hágase más preguntas. Sobrevuele sus emociones preguntándose, ¿qué me causa esta emoción? ¿Enojo o miedo? ¿Cuáles son mis reacciones negativas que dependen de mis malos hábitos? No significa que encuentres la solución ya. Lo que significa es que encontraste el camino. El segundo paso es analizar, así que continúa analizando con más preguntas y así vas a poder dar el siguiente paso, que es aplicar. Llevar adelante el plan repitiendo frases que generen hábitos positivos, hacerlos de manera consciente hasta volverlos inconscientes. ¿Que si es rápido o cuánto tiempo lleva? Determinación. ¿Cuánta tienes? Disciplina. ¿Ya la generaste? La respuesta está en tus manos. Cuando hablamos de excelencia, estamos hablando de lo intangible. No me refiero a las riquezas ni siquiera al éxito, sino a lo digno, a enfrentar los valores con sinceridad y con aplicaciones reales. Enfrentamos
vemos, vivimos y atravesamos distintas generaciones. Aunque no lo sepamos, todos pertenecemos a una generación acotada e identificada. Seguramente has oído de la generación Millennials, por ejemplo. Cada generación ha sido bautizada por los investigadores para estudiar su comportamiento. Y por ejemplo, aunque la mayoría no lo conozca, los más jóvenes pertenecen a la bautizada generación Z. ¿Por qué se clasifican las generaciones? Es para identificar y establecer límites generacionales, siendo muy útiles para los investigadores sociológicos y antropológicos. Tener información sobre un colectivo y cómo éste interactúa o reacciona a los sucesos económicos, sociales o tecnológicos que suceden es una herramienta muy valiosa, pudiéndose analizar cómo ha evolucionado su opinión a través de los años y cómo un grupo ha sido moldeado por experiencias similares. Por ejemplo, la generación X abarca de los años 1969, 70 hasta los 80, 81, según el organismo que se consulte. Vivieron el esplendor del consumismo y fueron los primeros en familiarizarse con los ordenadores, o sea, las computadoras, como herramientas de trabajo. A partir de 1981 hasta el 1993-96, repito, según a quien se consulte, esta es la generación más criticada y conocida, que son los millennials. Primera generación considerada como global, crecida con los inicios de la digitalización y el acceso laboral marcado por crisis económica. Es una generación que ha sido descrita como perezosa, individualista y aburguesada. A esta generación le siguen los nativos digitales, la generación Z, que llega para recibir al 2000 y que aprovecha su era digital para poder conseguir salidas laborales y profesionales en un mercado laboral cada vez más cambiante. ¿Y por qué tanta explicación? Porque así como cambian las generaciones y sus características, cambian sus valores, su manera de moverse, de mostrar su talento y de buscar el éxito. Es la generación que inventa sus propios empleos. Es donde nos sorprendemos del cambio social, donde se pasan entre 6 y 10 horas conectados a sus móviles, desconfiando del sistema educativo convencional y cuestionando absolutamente todo. Y este es el valor de este punto. En este análisis social se observa una característica muy generalizada y es la inmediatez. Muchas conexiones, conversaciones simultáneas con el riesgo de menos atención, más individualismo y egocentrismo, donde predominan las selfies y menos las fotos grupales. Se percibe el desconformismo y nuevamente, ¿por qué hablamos de esto? Porque en manos de esta generación está nuestro futuro. ¿Y qué tiene que ver con la mediocridad? Que para el nivel de excelencia se requiere claridad para ver más allá del día de hoy, para enfrentar el egoísmo y evitar la individualidad en todos sus aspectos. Corremos el riesgo de perder lo intangible, lo que nos da la excelencia y nos separa de las bestias salvajes de la selva, lo que nos hace humanos, donde si se pierde autoridad del ser, se pierden los valores y la riqueza humana, que es el altruismo, la disciplina y la claridad de discernir el daño de lo virtuoso y lo mezquino de lo generoso. Está más que claro que si llegaste hasta acá, no sos generación Z y que aún tenemos esperanza de ser de los pocos que aún quieren transmitir el sueño de conquistar la excelencia. Vivimos en un mundo hipersensibilizado al dinamismo, a considerar que la emoción más grande es ser un influencer de lo que sea, pero a cualquier precio tener la mayor cantidad de seguidores, pasar las 200.000 visualizaciones, ambición y orgullo. La excelencia busca sabiduría y humildad, difíciles de encontrar mientras se busca lo inmediato y lo que no dure más de 30 segundos. Por encima de la mediocridad hay más cosas, como la lealtad y el respeto a uno mismo. Y por eso te invito a seguir esta serie, para cuando tengas que decidir entre la mediocridad y la excelencia, recuerdes con cuál de las dos te comprometiste. Nos vemos pronto. Tu coach Laura de Brun.